Buenos días, hermanos. Vamos a continuar con el estudio de Segunda de Pedro. Ya Bastián lo leyó y es importante que podamos entenderlo en el contexto en que lo vamos a estudiar. ¿Bien? El contexto está en la predicación del domingo pasado. ¿Bien? Ese es el contexto en por qué Pedro lanza esto ahora. ¿Por qué Pedro instruye o advierte a la iglesia sobre este tema? Que es importante, porque los que están en peligro aquí no es la gente del mundo, sino que son los propios cristianos. Y los propios cristianos muchas veces se dejan engañar o seducir. ¿Bien? Dice así, lo vamos a leer de nuevo, Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo del 1 al 3. Pero hubo también, dice, falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Bonitos versículos, ¿cierto? Que vamos a estudiar. Es evidente, hermano, que en esta época de nuestra iglesia, o más bien desde que se formó la iglesia, este tema cada vez es más frecuente. Y tristemente cada vez es más aceptado. Es más aceptado el lobo o el falso profeta que el buen predicador. Porque vamos a ver que no a muchos les gusta el buen predicador, hablando de la sana doctrina, sino que a muchos nos gusta a veces que nos soben la espalda, el lomo, ¿cierto? Y nos digan, sigue nomás, estás bien, dale nomás. Promesas tenemos en el Señor, tenemos canciones sobre eso, incomparables promesas del Señor tenemos. Y nos sobamos el lomo entre unos y otros, pero no enfrentándonos a la palabra. El falso profeta ha distorsionado la palabra del Señor. Hablan con palabras buenas, pero engañosas, haciendo descansar la vida cristiana en formas o experiencias, más que en la palabra. Y ahí está el peligro, hermano. Milagros. Milagros y hechos que cautivan a muchos que son inexpertos en la palabra. Mega iglesias. Muchos milagros. Muchas personas inexpertas en la palabra. Y aquí vamos, bueno, Pedro es bien drástico, ¿bien? Están los buenos profetas y los falsos maestros. O sea, están los malos profetas, y los buenos maestros. No hay un intermedio. Y esto es lo que vamos a estudiar ahora. Estos cautivan a estos cristianos y los conducen, y ponga atención, en una rutina espiritual de niños en Cristo. Y viven toda su vida como bebés en Cristo. No se alimentan de comida sólida. Esto es peligroso porque es un actuar arrogante. Le dije que era denso el tema, ya, así que afróntese.
tienen un actuar arrogante. Y están yendo en contra de la palabra inspirada directamente de Dios. Esta es una gran característica de estos falsos maestros. Ellos, estando desde el principio de la iglesia, hermano, empezaron a circular sus enseñanzas falsas que perduran hasta el día de hoy. Solamente le han cambiado el nombre. E incluso contradiciendo la misma enseñanza de los apóstoles que recibieron del mismo Señor. Gálatas 1:9 dice: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea, ¿qué cosa dice? Anatema. ¿Qué es lo que es esto? Los anatemas eran considerados malditos debido a su asociación con el pecado, la idolatría o la desobediencia. Anatemas. Filipenses 3:2 dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, lo que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Estas enseñanzas de los falsos maestros tienen un solo fin, y es el destruir, es de introducir herejías destructoras, mientras que también niegan al Señor. Y Pedro acá no se enfoca tanto en nombrar sus herejías, sino que habla de ellos para que nosotros los creyentes podamos identificarlos y por consecuencia desechar sus enseñanzas. Esta es la advertencia. Y nos va a hablar varios versículos sobre esto. Vamos a ver los peligros de la vida en fe. Y este tiene por principio una acción. Pedro dice en el versículo 1, pero hubo también falsos profetas, porque en el versículo 21 del capítulo 1 de segunda de Pedro dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pero hubo también falsos profetas entre ese pueblo. ¿Qué pueblo? El de Israel. Hubo falsos profetas. Como habrá entre vosotros, y cambia aquí el término, falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor, y ponga atención ahí que dice, que los rescató. ¿Cómo van a negar a alguien que los rescató? Eso lo vamos a aprender ahora, hermano. Estos profetas, hermanos, que nos habla Pedro en la primera parte del versículo 1, no estaban fuera del pueblo de Dios. No vivían fuera del pueblo, sino que vivían entre ellos. Muchos eran llamados por los mismos israelitas para que les profetizaran cosas. Muchos profetas eran de Baal, profetizando al pueblo de Dios. Aún en los tiempos de Jesús, hermano, estos falsos profetas estaban introducidos en el pueblo. Dice Mateo 7, versículo 15 al 20. Guardaos de los falsos profetas, dice el Señor, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y aquí hay una característica que el Señor nos da para distinguirlos. Por sus frutos los conoceréis.
¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol que da buen fruto, así todo buen árbol, da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los van a conocer. Pongan ojo, atención. Pedro ve el mismo peligro, hermano. Y Pedro compara a los falsos profetas con los falsos maestros. Él los iguala. Hoy tienen el mismo fin de destruir a la iglesia. Y quizás tú estás pensando, ¿cómo puedo identificar a un falso profeta hoy? Es solo cosa de mirar internet, hermano. Por los frutos los van a conocer. Y Pedro nos da aquí unas características que usted va a decir, por supuesto, este predicador tiene esto o tiene estas características. Aquí el título de falsos maestros solo se da en la literatura griega y solo aquí en específico en la palabra del Señor. Son quienes se atribuyen la condición de maestros. Ponga atención a esto. Se atribuyen a sí mismos esta condición de maestros. Estos maestros que son nombrados en cuarto lugar en la lista de creyentes dotados para la edificación de la iglesia según Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y ellos también se ponen en la lista de los que el Señor da a través de los dones del Espíritu. En 1 Corintios 12:28. Y unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero, maestros. Luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen el don de lenguas. Y ellos se atribuyen este título personal, porque no viene de parte de Dios. Y podríamos deducir que eran creyentes que se tenían en alta estima en la iglesia, quizás. Estaban ahí introducidos. Y por esta misma razón, su ministerio de destrucción podría constituir un peligro para la iglesia. Por eso hay que estar atentos. Si bien son 3 versículos, hermanos, hay mucho en que Pedro nos enseña. Jesús ya había anunciado a sus discípulos de estos falsos maestros. Dice en Mateo 24, del 4 al 5. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y a muchos, engañarán. Pablo también prevenía a Timoteo de estos maestros. Segunda de Timoteo, del 2 al 4. Que predique la palabra e instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. No sufrirán la sana doctrina, hermano, sino que estarán, como se dice ahora, en la playa. Estarán ahí, recibiendo. Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Muchas gracias, hermano. Perdón que estoy un poco resfriado. Líderes de la iglesia, hermano, que engañaban fácilmente.
No solo por el título de maestros que ellos tenían, sino porque procedían de algo importante dentro de la iglesia. A veces eran parte de los líderes de la iglesia. Hechos 20, del 29 al 30. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no van a perdonar al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Usted cree que esto estaba ajeno a la iglesia? Ojo. Ojo que aprende. Ojo que estudia. Ojo también qué es lo que enseña. Vimos el domingo pasado cuán importante era la palabra del Señor. El propósito de estos falsos maestros es introducir herejías destructoras. Y en este verbo expresa la idea de introducir de forma oculta, cubrir la mentira, como dice Pedro, cubiertamente, cubrir la mentira con un aspecto de verdad, mezclarla. Y esto lo hacía alguien ya desde el principio. O si se prefiere, destruir la verdad mezclándola con mentira. Una mentira a medias. Esto lo que hace, hermano, es introducir pequeños errores imperceptibles para los cristianos inmaduros. Pequeños errores en la Escritura. Y algunos de ellos incluso luchan en contra de la autoría de la Biblia. La cuestionan, generando desconfianza en la iglesia. De modo que ellos introducen sus propias ideas, sus propios sentimientos por sobre la palabra. ¿Ha visto iglesias así? Y lo peor aún, está por venir. Quienes aceptan esto, hermano, y creen a estos falsos profetas, mañana serán falsos maestros. Este es el propósito de Satanás, hermano. Destruir la iglesia desde dentro. Estos serán falsos maestros el día de mañana. Y así se esparcirá este veneno, muchas veces insípido, porque va mezclado con verdad. Y lo peor es que muchos cristianos no van a detectar el veneno, porque son inmaduros en la palabra. Enseñanzas que conlleva una determinada ideología, que se podría traducir como herejía en este momento, en este tiempo. Ideologías humanas introducidas en las iglesias, queriendo caer bien al mundo, aceptando las cosas del mundo dentro de la iglesia. Enseñanzas mentirosas que Pedro llama que son destructoras. Su único objetivo es destruir la palabra de Dios y llevar a cuanto creyente puedan a una rutina evangélica. Llevar a una rutina del hombre, creyendo que si por fuera se ven bien, por dentro no importa. Mientras yo ofrende más, estoy mejor con el Señor, porque Él me va a bendecir 100 veces más. Mientras más doy, más el Señor me da. Mientras le pido perdón al Señor el domingo antes de entrar a la iglesia, estaré bien. ¿Qué importa la semana? Lo que importa es el domingo. ¿Qué importa que cante? Si total lo importante es la palabra nomás.
¿Qué tiene que ver la alabanza? Y nos vamos engañando, hermano, creyendo que la alabanza es aparte de la palabra. Y lo que usted está cantando muchas veces está declarando algo que no vive. Y la palabra dice que seremos juzgados por lo que sale de nuestra boca. No digas el nombre de Dios en vano. Otra característica es que las enseñanzas suyas son cuestiones humanas, sentimientos. Pero esto no para acá, y aún sigue. El término herejías tiene que ver con la formación de grupos que dividen la iglesia. Cambian la verdad bíblica por la de ellos mismos, y muchas veces sin apoyo bíblico. Yo creo que a mí me parece mejor esto. No, el Señor no es tan malo. Yo creo que escuché por ahí a un predicador en YouTube que dijo esto. Pedro dijo que había profetas falsos y que en el pueblo de Israel había profetas falsos y profetas verdaderos. Y tenemos un ejemplo en el Antiguo Testamento, cuando los reyes Acab y Josafat salieron a luchar contra los sirios. Esto se ve en Primera de Reyes, capítulo 22. Y estos reyes llamaron a un gran grupo de profetas falsos, profetas de Baal, que instaron a Acab y a Josafat para que fuesen a la batalla. El rey Josafat se dio cuenta inmediatamente que no estaban recibiendo un mensaje de Dios y le preguntó: ¿no habrá aquí un verdadero profeta de Dios? Esto está resumido, hermanos, de lo que es la historia que aparece acá. Y Acab respondió: sí hay, pero lo tengo detenido en la cárcel porque nunca dice nada bueno sobre mí. Esto es lo que dice. Y esta frase podría ser aplicada hoy en día, hoy. Nunca dice nada bueno sobre mí el que predica. Me ataca personalmente. Quizás me conoce, alguien le dijo algo, me vio, supo algo, alguien me sabió. O sea, alguien me acusó, perdón. Alguien me acusó. Él dice, nunca dice nada bueno sobre mí. Y esto lo podríamos aplicar hoy a muchos creyentes, hoy en día, a quienes no les agrada lo que el predicador les dice. A menos que siempre le esté diciendo algo bueno sobre ellos. Y el rey Acab era este tipo de individuo. Miqueas estaba acá, el profeta de Dios, le decía la verdad al rey y a Acab, pero esto no les gustaba a ellos. Pero aquel día trajeron a Miqueas ante el rey, Miqueas, el verdadero profeta de Dios, ante el rey y el profeta. Entonces le dijo: si vas a la batalla, vas a morir. No le hagas caso a los falsos profetas que te dicen, anda a la batalla. Si vas a la batalla, vas a morir. Al oír esto, Acab se dirigió a Josafat y le dijo: míralo, ¿lo ves? Nunca dice nada bueno sobre mí. Me desea la muerte. Fue trágico lo que el rey Acab hizo porque no escuchó al profeta. Porque fue herido en batalla de muerte. Tal como el profeta Miqueas había predicho. Miqueas era el verdadero profeta de Dios
en su tiempo. Pero también había centenares de profetas falsos, como hoy. Y si a ti no te gusta escuchar que la palabra te confronta, hermano, hay un peligro ahí. ¿Qué es lo que buscas en la iglesia? Y aún hay más. Va increciendo esto. Aún es mayor el pecado que cometen los falsos maestros, porque niegan al Señor que los rescató. No estaban dispuestos a someterse al Señor que los rescató. Y esta negación supondría que los que se convirtieron en falsos maestros tenían, obviamente, conocimiento de la palabra del Señor, por lo menos estudiado. Aunque lo mencionaban con sus bocas, con sus acciones ellos lo negaban. Y negando algo que es la base del cristianismo, Cristo mismo y su redención. Porque Pedro hace énfasis en quién los compró o quién los rescató, versículo 1. Estuve leyendo harto sobre esto. Hay un tema muy interesante, hermano, sobre este versículo y sobre esta frase. Y muchos dicen que ¿cómo pudieron haber negado al Señor cuando Él los rescató? Porque Pedro dice que Él los rescató. Pero lo importante acá es que debemos entender, hermano, que no por conocer su palabra, incluso no por conocer el Evangelio de Dios, vamos a ser hijos de Dios. Debe haber un cambio profundo en nosotros. Y esto tiene que ver con mi decisión y con la intervención del Señor divina a través de su Espíritu. La condenación a los que se pierden obedece singularmente a lo que Jesús mismo dijo, hermano. El que cree en el Hijo tiene vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esto está en Juan 3:36. Dios establece el modo de recibir la salvación, el perdón de pecados y la vida eterna. Y esto es mediante la fe que se deposita en el Salvador. No ha añadido ninguna otra condición para ser salvo. Ninguna otra, hermano. Ni siquiera el bautismo. El arrepentimiento no es posible en el hombre natural sin la regeneración del Espíritu. De modo que es cierto que nadie puede salvarse sin arrepentirse, pero nadie puede arrepentirse sin regeneración. La palabra lo dice. Todo cuanto tiene que ver con la salvación es de Dios. Esto nos dice en Salmos 3, versículo 8 y en Jonás 2:9. En la cruz operó una expiación potencial, hermano. ¿A qué me refiero con esto? Operó una expiación potencial por la cual Dios hace salvables a todos los hombres. Y una expiación virtual que es eficaz solo para quienes creen. Todos están llamados a arrepentirse, hermano. Toda la humanidad está llamada a arrepentirse. Pero pocos toman el camino angosto. Y esto es lo que hicieron estos falsos profetas, falsos maestros, perdón. Pueden estar en medio de la iglesia,
y aún así negar a quien lo rescató. Pero teniendo mayor condenación, porque para enseñar falsas doctrinas se requiere conocer la palabra y negar las palabras directas de Dios. Conocían sin duda el mensaje de la gracia como usted lo conoce, pero negaban la eficacia de la cruz, creyendo que por obras, creyendo que por sus sentimientos, creyendo que porque el Señor simplemente les daba amor, iban a ser salvos. Nos cabe pensar, hermano, que ellos nunca conocieron a Jesucristo como su Salvador. Aún así conocían al Cristo histórico. Dice Pedro que ellos para sí mismos alcanzarán destrucción repentina. Como en el Antiguo Testamento se anunciaba destrucción para los falsos profetas, lo va a hacer el Señor ahora, en este momento, en este tiempo, y va a ser repentino. Estos maestros con sus falsedades y propósitos perversos están colmando el vaso de la paciencia de Dios, hermano. Y llegará el día en que ellos van a pagar. Sus prácticas son perversas. Versículo 2, y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, hermano. Este es el resultado que buscan estos falsos maestros. Si tú no estudias la palabra, este es el resultado al que vamos a llegar. Debes estudiar la palabra. Debes escudriñarla. Debes aprender, hermano. Si alguien te pregunta, ¿pero por qué el Señor es amor? ¿Y por qué el Señor entonces asesinó a tanta gente? Mandó a matar tanta gente. Y uno se queda, es que te mando un link. Hay un predicador que enseña esto. Te mando un documento. Ahí lo dice claramente. Míralo, cree. Y ni siquiera uno entiende lo que está diciendo. Hermanos, debemos, por lo menos, empezar por lo básico. Las enseñanzas de estas personas consisten en fábulas artificiosas que resultan atractivas. Segunda de Pedro 1:16 dice, porque no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. No solo con enseñanzas, estos falsos maestros actuaban, sino que con el mal ejemplo de ellos impactaban para su favor a muchos y atraían a muchos. El que predica sobre la prosperidad nunca puede estar en harapos. Sería contraproducente, ¿no? Tiene que estar bien vestido. No puede manejar un Fiat, por mano. Blanco. Chiquitito. ¿Por qué lo va a manejar? No, tiene que tener una camioneta. Mínimo una Ford 4x4. No solo sus enseñanzas atraían, sino su forma de vida impactaba a la gente. Y la gente quería de eso. Pedro más adelante llama a las personas que lo siguen almas inconstantes. Esto lo dice en 2 Pedro 2:14. Almas inconstantes. Por donde quiera que va el viento, ellos van. Donde quiera que caliente el sol, allá están. Si no me gusta acá, bueno, me voy allá porque allá me tratan mejor. Me dan más desayuno.
dura más. Me dan café de grano, no café en tarro, imposible. Segunda de Pedro 2:14 dice: tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición, anatemas, hijos de maldición. La consecuencia de esta vida es algo que creo yo que nos debería inquietar, hermano. Y debería inquietar tu corazón. Porque el camino del Señor va a ser blasfemado. Y está siendo blasfemado hoy en día. Y se desacredita la cruz. No es suficiente. Tienes que dar tu dinero. Porque no es suficiente la cruz para que tú seas salvo. Tienes que dar tus bienes. Porque la cruz no es suficiente. El camino de la verdad es la verdadera doctrina. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Él es la verdad. Él es el camino. Él es la vida. Y el resultado de esta verdad, hermano, que vive en ti, va a generar en el mundo contradicción. ¿Por qué no se comportan como nosotros? ¿Por qué no son como nosotros? ¿Por qué son así? Salmo 119, el salmista escribe y declara que ha escogido el camino de la verdad. Y la pregunta es, ¿qué camino has escogido tú? El camino del creyente está regulado por la verdad de Dios, hermano. Y nos conduce por sendas de justicia. Salmo 23:3. Nos conduce por sendas de justicia. ¿Qué verdad entonces has escogido tú? ¿Qué camino escogiste? ¿Qué verdad escogiste? En este tiempo, hermanos, es frecuente que hombres y mujeres rechacen la palabra de Dios y lo hacen por una mala ética en la iglesia, malas enseñanzas, dejando la palabra de centro y en su lugar ponen asuntos sociales y humanos. Para que la palabra de Dios no sea desacreditada, los creyentes debemos ser irreprensibles. Tome nota. Sencillos. Hijos de Dios sin mancha. En medio de una generación maligna y perversa. En medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Filipenses 2:15. Ese es tu propósito. ¿Quieres impactar al mundo? No es necesario un concierto en la plaza, hermano. No es necesario. Lo que es necesario es que tu vida impacte. Nuestra vida de creyente sirve como instrumento que glorifica a Dios o puede servir como instrumento que desprestigia a Dios en este mundo. Y ahí el peligro, hermano. Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Vean, observen. Y esto va a traer una consecuencia, que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No que digan, oh, el apóstol, mira que es bacán, mira que es bueno, mira cómo hace milagros. ¿Por qué él y yo no? ¿Qué tiene él? Versículo 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros,
Segunda de Pedro 2, versículo 3. Con palabras fingidas. Sobre los tales, ya el largo tiempo de la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Otra grave condición de estos maestros es la avaricia. El interés económico que sobrepasa sus motivos esenciales, hermanos. No es tanto justificar sus inclinaciones pervertidas, sino que su interés económico puede más que todo. Y aún así lo sacan de estas almas engañadas. Lo sacan de ellos mismos. El término avaricia tiene que ver con el deseo intenso por el dinero y la riqueza. Y tiene relación con la codicia. Pedro nos aclara en el versículo 14 que tienen el corazón habituado en la codicia. Ya viven de eso, respiran eso, anhelan el dinero. Viven para tener bienes económicos. Viven para que sus chequeras estén, ahora sus tarjetas estén llenas, copadas. Primera de Timoteo 6, 3 al 5. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, hermano. Nada sabe. Y se le dirá acerca de las cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Un solo consejo nos da: aléjate, corre, huye, apártate de los tales. Son expertos en una cosa, hermano: en despojar a los creyentes de sus bienes materiales. Mándelos a hacer eso, hermano, pero son. Y para conseguir este propósito usan palabras fingidas, nos dice Pedro. Falsas, inventadas, moldeadas con pensamientos humanos. Moldean con pensamientos humanos la Escritura para que aparente la verdad. Y muchos caen en eso. Muchos caen como estos monitos animados. No sé si se acuerda cuando ponían un pay en la ventana y salía el olor. Y Tom salía flotando, ¿cierto? Atraído por el olor. Así caen muchos. La acción del Espíritu de Dios, hermano, la acción del Espíritu de Dios tiene un propósito, que es exaltar a Cristo. Mientras que estos falsos maestros buscan su gloria personal, la correcta enseñanza bíblica conduce a una sola cosa: a la persona de Cristo. No hay más. No conduce a tus buenas acciones, a lo que tú quieres entregar, a cómo te viste, a cuán grande es tu iglesia, a cuán grande es tu ministerio. No. A la persona de Cristo. Esclavos somos, obreros, vasijas moldeadas por Cristo. Todo esto bajo la conducción y dirección del Espíritu Santo que Cristo nos dejó. Como Jesús enseñó en Juan 14, 26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho.
Versículo 14, Él me glorificará porque tomará de lo mío y yo os lo hará saber. El castigo de ellos ya está destinado, hermano. Si bien su condenación será eterna como es natural porque van a morir, ya está determinada o preparada desde hace mucho tiempo. Dios ha juzgado a los mentirosos que pervierten su palabra desde el momento en que Satanás lo hizo por primera vez en el Edén. Génesis 3, del 13 al 15. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dictando sentencia condenatoria desde ese tiempo a la mentira, a la transgresión de la palabra directa del Señor. Y Él la cumplirá en este momento, cuando menos lo esperen, hermano. Pedro describe en este versículo 3 la seguridad de que este juicio se cumplirá cuando escribe en el texto literal, en el griego, la condenación de ellos no duerme. Está ahí. Primera de Juan 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros veísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Si usted no cree que la venida del Señor está cerca, mire el mundo, hermano. Él vendrá, hermano. Vendrá y tomará de lo suyo en un abrir y cerrar de ojos. La cosa es, ¿estás preparado? ¿O te quedarás? No, me voy a quedar, voy a hacer como en la película. ¿Ah? Voy a convertir a las personas después que venga Jesucristo. En este versículo 3 que estamos estudiando, finaliza diciendo, sobre los tales ya el tiempo de la condenación los amenaza y esta perdición los espera. La aparente impunidad de algunos para continuar practicando este mal ha inquietado, yo creo que a muchos corazones. Porque están ahí, nadie les dice nada, nadie va en su contra, actúan. Y cuando los escuchamos decir, nos da impotencia, hermano. O te debe dar impotencia. Un salmista estaba preocupado porque los malvados, de acuerdo con su punto de vista, siempre parecían salirse con la suya en la práctica del pecado. Esto es lo que sentía él. Esto está en el Salmo 73. Y esto aquí demuestra la crudeza con el que el salmista describe este carácter y este progreso de los malvados en esta tierra. Si quiere, después lo lee completo y se va a dar cuenta que es un espejo al día de hoy. Pero ante esta frustración, él finalmente dijo, citando el Salmo en el versículo 17, para que estando en el santuario de Dios comprendí
que el fin de ellos está cerca. Así que fue allí, en el templo, ante la presencia de Dios, donde aprendió que Dios está en el control y tiene Él todo bajo control y bajo su mano. Es el tiempo de Dios y Él los castigará. La fe cristiana es el camino de la verdad, hermano. Ya vamos a terminar. La fe cristiana es el camino de la verdad. Jesús es el camino. No hay otro camino, hermano. Si usted anda buscando la verdad en la vida, su propósito, Cristo es el camino. Él es la verdad. No es solo un pensamiento correcto o una verdad, entre comillas. Él es el camino, Él es la única autopista al cielo, hermano, que usted puede tomar. Es la única ruta, el único medio en esta vida para que usted tenga paz con Dios. Él es la última instancia. La única vida que le da sentido a la eternidad. Él es la doctrina verdadera, porque Él es el justo. Y esto debe resultar en nuestra vida una verdad justa. El verdadero conocimiento de Dios nos debe conducir a un estilo de vida que le honre a Él, justa y piadosamente. La fe cristiana tiene un aspecto intelectual que debe encontrar expresión solamente en la vida eterna que es en Cristo. Y este es el conocimiento vivo de la verdad, hermano. Busque al Señor. No se deje engatusar por enseñanzas que se ven en su superficie buenas. Todos son felices. Todos saltan, todos cantan, todos gritan. Pero la palabra del Señor debe ser el centro. Una pareja en Nueva York recibió por correo 2 entradas para un éxito en Broadway. Si no sabe lo que es Broadway, donde hacen obras de teatro muy importantes. Y son muy caras. Y por correo recibió 2 entradas. Y curiosamente, este regalo llegó sin una nota, sin saber quién las enviaba. Y ellos se preguntaron que quién obviamente lo había enviado. Aún así, asistieron a este espectáculo. Y ellos lo disfrutaron muchísimo. Lo pasaron súper bien. Y al regresar a su apartamento, descubrieron que su habitación había sido saqueada. Faltaban pieles, joyas, dinero, objetos de valor. Y en la almohada había una simple nota diciendo: ahora lo sabes. El que les había robado les había regalado estas 2 entradas. Un ladrón sin nombre. Así son los falsos maestros, hermanos. Te engatusan. Te regalan cosas. Él sabe lo que la gente quiere y él apela a sus deseos, hermanos. Apela a lo que más quieres tú. Estar bien en esta vida. Tener una buena situación económica, un buen trabajo, un buen auto, una buena familia, no tener problemas con nadie. Ellos apelan a esto.
Este nos lleva un cartel donde dice: soy un mentiroso. Pues si no, nadie lo seguiría. Sino que se disfraza de representante de la verdad. Afirma que enriquecerá sus vidas, pero quienes lo siguen a menudo descubren, después de volver a sus habitaciones, que han sido engañados y que le han robado todo. Y no estoy hablando solo de lo material, hermano. Y en el día que venga el Señor Jesucristo, descubrirán que no tienen nada. Y su castigo será eterno. Jesús, sin embargo, es un maestro en quien podemos confiar, hermano, y esto puede depositar su fe completamente y plenamente en Él. Él nos ofrece el don de la vida eterna porque Él nos ama en verdad y en justicia, que es la de Cristo. Aceptar este regalo, que este don de la salvación, es el primer paso para protegernos de estos falsos maestros. Porque incluso los creyentes mismos pueden ser engañados por ellos, hermano. No te dejes estar ahí sentado. No dejes de estudiar. No dejes de aprender. No dejes de cuestionar. Siempre busca, escudriña, enseña a otros. Alimenta tu alma. Por eso la palabra de Dios nos exhorta a estudiar las Escrituras. Primera de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. También nos exhorta a poner a prueba lo que oímos. Primera de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y nos exhorta a crecer en la fe. Segunda de Pedro 1, del 5 al 9. Vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo, añadid a vuestra fe a la virtud, añadir vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos y sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, como nos enseña nuestro hermano, ¿cierto? Muy corta, ciegos, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Cuídate, hermano. Cuidémonos entre nosotros. Exhortémonos. De esta manera no descubriremos de repente que nuestra vida espiritual está en desorden. Les animo a cuidar lo que lee, a cuidar lo que escucha, a cuidar lo que enseña, lo que aprende. Guíese por la palabra, que es la única inspirada por el Señor. Y se dará cuenta que el Espíritu Santo va a actuar en usted. Él les recordará las palabras del Señor. Él les enseñará sus secretos. Él les enseñará sus bendiciones, hermano. Pónganse en pie, vamos a orar. Pero que me perdone, ya estoy en mi límite. Padre, gracias te damos, Señor. Tú eres tan claro, Señor, en tu palabra. Tus advertencias son tan entendibles, incluso para un niño.
Ayúdanos, Señor, a atesorar tus advertencias, Señor, y tomarlas en cuenta en nuestra vida. Que tu palabra sea lo primordial para nosotros, Señor. Que tu palabra sea el centro de nuestra vida. Que tu evangelio en Cristo sea, Señor, nuestro motor en este mundo. Que muchos vean a Cristo en nosotros. Líbranos, Señor, de estos falsos maestros, Señor. Ayúdanos, Señor, a abrirle los ojos a nuestros hermanos también, para que se cuiden de ellos también, Señor. Gracias te damos, porque en Cristo Jesús, Señor, tenemos el único camino, la única verdad, la única vida, el único, Señor, sendero que nos lleva, Señor, al Padre. Bendecimos tu nombre, Señor. Te alabamos porque nos has permitido, Señor, el seguirte, el encontrar, Señor, tu verdad. Y te rogamos, Señor, que nos ayudes a crecer, que nos ayudes, Señor, a alimentarnos cada vez más, Señor, en tu palabra, comiendo alimentos sólidos, Señor. Y también entre los unos y los otros, Señor, ayudarnos a crecer. Bendecimos tu nombre, Señor. Creemos en ti, en que tú estás cerca, en que tú vendrás por nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a esperarte con un corazón limpio y una vida, Señor, que te agrade. En el nombre de Jesús. Amén.